Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión del 15 de marzo del año en curso, donde estamos dando continuidad a esta temática de estudio con el evento de la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Entonces, lo que vimos en la anterior sesión es este pequeño ejemplo, ¿no? Donde se analizaban el número de hijos de 25 empleados de la empresa Totes, ¿no? Entonces habíamos construido la tabla de distribución de frecuencias principal y posteriormente la tabla de distribución de frecuencias de forma completa, ¿no? Con todas sus distribuciones que uno ya había definido, ¿no? Hoy vamos a tratar de ver y rescatar un análisis con respecto a la distribución de frecuencias, ¿no? Eh, en el ámbito del F sub I, y es por ello que vamos a tratar de dar las correspondientes interpretaciones. Ya hay que tratar de ver esos aspectos con mucho cuidado porque cuando uno interpreta, tiene que hacerlo en el sentido más correcto, ¿no? Entonces vamos a colocar acá. A ver, acá podemos indicar de que las posibles interpretaciones que se puede hacer con respecto a la frecuencia absoluta, ¿no? Que uno tiene dentro de este estudio. Ya lo voy a ir eh, tratando de hacer la línea vertical. ¿Sí? Ustedes saben que la primera columna es donde se ubica la variable de estudio dentro del contexto investigativo. Y la segunda columna y las posteriores son pues, las diferentes frecuencias. Entonces, en este caso está pues la eh, frecuencia absoluta y sus correspondientes frecuencia absoluta acumulada y la decumulada, ¿no? Entonces, en ese entendido, tenemos nomás que encarar este reto con el mayor cuidado posible, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tenemos? A ver. Mm, lo que nosotros nos interesa es dar la interpretación de las siguientes frecuencias. Vamos a tratar de colocar acá en el lado izquierdo las interpretaciones. Entonces acá tendríamos a ver, por ejemplo, cómo se interpretaría el F minúscula sub 2, o sea, que sería la frecuencia absoluta sub 2. En este caso, la frecuencia absoluta sub 2 vale 6. ¿Qué significará o cómo realmente se interpretará este valor 6? Si ustedes ven, la variable de decisión es número de hijos. Entonces, con respecto a los empleados, entonces sería el siguiente evento. Voy a tratarlo de colocar un poco más a la izquierda. Entonces, podríamos indicar acá. Este 6, generalmente la interpretación se la hace de derecha hacia izquierda, ¿ya? Es el mejor mecanismo. Entonces podríamos eh, colocar el siguiente texto, ¿no? Ahí vamos a decir, ¿no? Hay 6 empleados, ¿no? Hay 6 empleados que tienen, ¿no? Tienen un hijo, ¿no? Esa sería la interpretación del F sub 2. Podríamos interpretar el F sub
4 si gusta, ¿no? En realidad cualquier frecuencia absoluta tiene su interpretación. El f sub 4, si ustedes observan, tiene un valor de 2, ¿no? Entonces acá podríamos interpretar en el mismo sentido, ¿no? Hay dos empleados. Dos empleados. Que tienen. Que tienen 3 hijos. Entonces, en ese sentido, vean, ¿no? Estamos describiendo la interpretación. Hay dos empleados que tienen 3 hijos, ¿no? Entonces, así puedo ir interpretando cada una de las frecuencias absolutas, ¿no? Dentro de este evento. Vayamos viendo lo que siempre nos preguntan, ¿para qué realmente se calculan, ¿no? Las frecuencias absolutas acumuladas y decumuladas, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto que, a ver, vamos a recordar acá, ¿no? Una frecuencia absoluta, por ejemplo, si yo quiero hallar el F mayúscula sub 3, ¿no? Si en alguna parte nos piden, ¿no? Que hallemos el F mayúscula sub 3 o la frecuencia absoluta acumulada 3. Entonces, esto, según definición, habíamos visto que es la suma de la frecuencia absoluta 1 más la suma de la frecuencia absoluta 2 más la suma de la frecuencia absoluta 3. Tiene que llegar hasta ese valor para acumular. Y entonces esto habíamos visto, a ver si colocamos los datos. Será pues 2 más 6 más 14, ¿no? Y esto hacía un 22, ¿no? Entonces, este 22 obviamente es la frecuencia absoluta acumulada 3. ¿Qué significará? Ya en ese sentido de la acumulación que se ha hecho. Entonces, existen pues palabritas bien destinadas a ese tipo de aspectos. Entonces, acá podríamos interpretar este 22, a ver, de la siguiente manera. Puedo colocar acá. Hay, ¿ya? Igual es cantidad de empleados, por si acaso, porque se ha sumado cantidades de empleados. Hay 22 empleados, ¿no? 22 empleados. Que a lo más, ¿no? O a lo sumo, generalmente se van especificando. Entonces, como hemos ido acumulando desde la primera frecuencia hasta la tercera, entonces tenemos que utilizar algunas palabritas técnicas, ¿no? Dentro de este aspecto interpretativo. Entonces podríamos colocar, hay 22 empleados que a lo más, ¿no? O que a lo sumo, voy a colocar, que a lo sumo tienen, hasta donde llegué, hasta 2, ¿no? Hasta 2 hijos. En ese sentido, ¿no? La palabrita técnica que aparece es esta de acá, ¿no? A lo sumo, a lo más, ¿no? Dentro de este aspecto, ¿no? Entonces, vean, hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Entonces, hay 22 empleados que a lo sumo tienen 2 hijos, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? La acumulación de todas estas 3 frecuencias absolutas da 22 y obviamente está reuniendo a la cantidad de hijos de 0, 1 y 2, ¿no? Entonces, ahí tenemos a la frecuencia absoluta acumulada. Vayamos viendo,
A ver, la frecuencia absoluta de acumulada. A ver, quiero interpretar, por ejemplo, el valorcito F asteriscos sub 3, ¿no? Que es la frecuencia absoluta de acumulada 3. Esto por definición habíamos visto que es el F3 más el F4, ¿no? Hasta llegar hasta el último reglón. Entonces tendríamos, hay 5 filas, hasta la quinta fila es donde se establece el valor final. F3 vale 14, F4 vale 2, F5 vale 1. Entonces acá tendríamos el valorcito de 17. Entonces acá podríamos establecer de que hay 17 empleados, ¿no? Empleados que por lo menos, ¿no? Que por lo menos tienen, ¿no? ¿Dónde empezó? Ahí, ¿no? En 2 hijos, ¿no? 2 hijos. Vean la interpretación que se va realizando, ¿no? La palabrita técnica acá que aparece es por lo menos, ¿no? Acá era a lo sumo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas palabritas que generalmente traen mucha confusión a la hora de hacer algunos problemas básicos, ¿no? Dentro de esta teoría, ¿no? A lo sumo, a lo más, ¿no? Entonces vayamos viendo, ¿no? A ver, cuando es como un recorrido que se va iniciando. A ver, voy a tratar de hacer una recta por acá. En sentido. Y voy a empezar obviamente de un valor mínimo, ¿no? En esta parte, ¿no? En este caso, el valor mínimo es el valor 0, ¿no? Y continúa hasta el valor máximo que es 4 hijos, ¿no? Entonces, cuando realmente se empieza a avanzar hasta un cierto tope, ¿no? O sea, por ejemplo, un valor, por decir acá, X, ¿no? ¿Ya? Pues todo este pedazo que tú vas acumulando es la famosa frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? F sub I. Entonces acá tendríamos el F sub I. Y luego todo lo que tú haces desde este X hasta el final, ¿no? Es la famosa frecuencia absoluta decumulada. F sub I asterisco. Entonces, cuando quieras interpretar alguna frecuencia absoluta acumulada, están estas palabritas, ¿no? De a lo sumo, a lo más, ¿no? A ver, vamos a decir, a lo. Puedes colocar a lo sumo, a lo más, eh, podríamos colocar, no se podría colocar por lo menos, ¿no? Ya, por ahí generalmente va esos dos, ¿no? En cambio, esta de acá, ¿no? Por ejemplo, está, para este caso, el famoso por lo menos, ¿no? Mínimamente, ya mínimamente,
¿Qué más tendríamos? Aquí también hay veces ahí a lo máximo. ¿Ya? Por lo menos, mínimamente. Ya, estamos por ahí, ¿no? Son palabritas bien técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo bien claro cuando a ti te hacen una entrevista por algún cargo laboral, entonces te preguntan, ¿no? La pretensión salarial, ¿no? Entonces, algunos confunden, ¿no? Estas palabras técnicas y el que le está entrevistando eh, acepta, ¿no? Esa palabra que tú indicas, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntitas es, ¿cuánto usted pretende ganar económicamente dentro de la empresa, ¿no? Entonces, algunos responden de forma incorrecta y le dicen, no, a lo sumo yo quisiera percibir unos 5.000 bolivianos, ¿no? Entonces, cuando tú dices a lo sumo, te estás restringiendo de que hasta ahí es lo máximo que vas a percibir. Entonces, el que te está entrevistando dice, pues, no, le voy a pagar 2.000, ¿no? Porque su tope es 5.000, ¿no? Entonces, ahí sería una mala aplicación de estas palabritas técnicas. Lo que sí tal vez es lo correcto, tendrías que utilizar la frecuencia absoluta de acumulada y ahí tendrías que indicar, ¿no? Mínimamente yo quisiera percibir alrededor de 7.000 bolivianos. Entonces, el que te está haciendo la entrevista comprenderá pues, que desde 7.000 va a ser su margen de pago y puede ir creciendo, ¿no? 7.500, 8.000, 9.000 y así, ¿no? Puede ir ascendiendo el salario o el sueldo de una determinada persona, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en interpretar estas o colocar estas palabritas dentro de un evento interpretativo. Bueno, entonces podemos destacar que las formas correctas de interpretación caen con respecto a la frecuencia absoluta y sus diferentes subfrecuencias, o sea, la acumulada y la decumulada, y también se interpreta la frecuencia porcentual, ¿ya? Y también sus frecuencias porcentuales eh, acumuladas y decumuladas, ¿no? En el mismo sentido que en el que hemos hecho en esta pizarra, ¿no? No tiene mucha interpretación la frecuencia angular ni la frecuencia relativa. Ya en ese sentido hay que ir cuidando esos eventos interpretativos a futuro. ¿Tiene alguna consulta adicional más por ahí? ¿Todo está claro? Muy bien, está todo claro. Vayamos viendo la siguiente sección, que es la construcción de clases. Ya lo voy a colocar por acá. No todos los problemas o situaciones que vamos a analizar van a destacar pues en que haya poca variabilidad en los datos, ¿no? Entonces, cuando hay el caso contrario, entonces tenemos que tratar de realizar la construcción de clases. Entonces vayamos viendo, ¿no?
Acá nos indica que cuando los datos X sub i no presentan una frecuencia clara, es necesario agruparlos en intervalos de clase. ¿Ya? La palabrita clave, por favor, que tienen que tratarla de recordar, es esta, ¿no? Intervalos de clase. Es por ello que el intervalo de agrupación de datos se denominará clase y el centro del intervalo se llamará marca de clase o representante de clase. Entonces, a la hora de agrupar los datos en clases, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Un primer aspecto es que el número de intervalos no puede ser ni muy grande ni muy pequeño. ¿Ya? Eso también tenemos que analizar. Si hay muchos intervalos, ¿ya? La tabla será pues enorme y no sintetizará, no resumirá bien la información de la muestra. Mientras que si tomamos muy pocos intervalos, su amplitud también será muy grande y se perderá gran parte de la información que contiene la muestra, ¿no? Entonces, se ve ese evento que hay que tratar siempre de observar, ¿no? Entonces, cuando un individuo se cuenta dentro de un intervalo, pierde su valor particular y pasa a ser representado por la marca de clase. Entonces, acá nos dan una regla que nos puede orientar, ¿no? A tomar el número de intervalos. Una de ellas es tomarla próximo a la raíz cuadrada del tamaño muestral. Por ejemplo, tú sacas la raíz cuadrada del tamaño muestral, la redondeas y esa va a ser un dato que tal vez te va a indicar cuántos intervalos de clase tú vas a eh, eh, introducir en tu tabla de distribución de frecuencias. O en el otro caso emplean pues la fórmula de Sturges, que es equivalente a 1 más logaritmo en base 2 del valor del tamaño muestral, ¿no? Entonces acá también tenemos que hacer criterios de redondeo y ese valor que nazca va a representar pues el número de intervalos de clase que va a tener la tabla de distribución de frecuencia. El otro aspecto es que los intervalos no deben solaparse, ¿ya? O sea, no pueden chocar, en pocas palabras, los intervalos de clase, ya que de lo contrario se correría el riesgo de que algún individuo cayese en los dos intervalos distintos. Por eso se suelen construir intervalos abiertos por la izquierda, ¿ya? Por la izquierda, y cerrados por la derecha. O al revés, ¿ya? Pueden ser cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Pero siempre siguiendo el mismo criterio. Y también deben cubrir todo el rango de valores, ya que de lo contrario se correría el riesgo de que algún individuo no entraría en ningún intervalo y quedaría, vamos a decir, ¿no? Sin contarse, ¿ya? Y quedaría sin contarse. Voy a colocar acá. Vaya, porque me están haciendo. Ahí entonces podríamos destacar eso, ¿no? Estaría sin contarse. Entonces, vayamos viendo el otro criterio o aspecto a analizar, ¿no? El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que el valor más pequeño debe caer dentro del primer intervalo y el valor más grande o elevado dentro del último.
Entonces podemos tratar de ver algunos ejemplos que pueden ayudar a ver este aspecto con mucho cuidado. Lo voy a colocar acá como el ejemplo o el caso 2.2. Vamos a tratar de ver cómo realmente trabajan los datos cuando se reúnen en tablas de distribución de frecuencias con intervalos de clase. ¿Qué es lo que nos dice acá? Dice, se ha recolectado el dato correspondiente a la estatura. Vean, la estatura está en centímetros. De 30 jugadores de básquetbol del equipo de Ridgemore Speeders, ¿no? Obteniéndose, dice, los siguientes datos. Estas son las estaturas, ¿no? Vean que hay mucha variabilidad dentro de estos 30 datos, ¿no? No puedo construir una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados porque acá vean la variabilidad, ¿no? Es extremadamente alta, ¿no? Entonces hay que tratar de ver que no va a poderse hacer por ese caso. Entonces sí o sí estamos obligados a construir una tabla de distribución de frecuencias en intervalos de clase. Ya entonces vayamos viendo cómo vamos a hacer dicha construcción. Entonces podemos distinguir que en un primer evento definir de forma correcta a la variable de estudio. Entonces vamos a definir acá la variable X que va a representar la estatura en centímetros de un jugador del equipo de Ridgemore Speeders. Como se puede observar, los datos son discretos, ¿no? Y presentan varios valores diferentes. Es por ello que los vamos a agrupar de tal forma que los datos pertenezcan a intervalos de clase. El primer paso entonces a realizar es calcular el número de intervalos, ¿sí? El número de intervalos lo vamos a simbolizar con la letra M, ¿ya? M va a ser la cantidad de intervalos, y voy a utilizar la primera sugerencia, ¿no? Que es la raíz de n, ¿ya? Entonces acá voy a tener M va a ser igual a la raíz cuadrada de n es el tamaño muestral, entonces acá tengo la muestra es de tamaño 30, la raíz cuadrada de 30 es 5.48, entonces lo redondeo, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Un criterio bueno, ¿no? Es redondeo, ¿no? Entonces acá lo estoy redondeando a 5. Quiere decir que nuestro problema va a tener 5 intervalos de clases dentro de este estudio. Entonces, eso es lo que tiene que ser bien claro dentro de esta descripción. Una vez determinado la cantidad de intervalos de clase, el segundo paso es determinar el recorrido. El recorrido que lo vamos a simbolizar con la letra R, o en algunos textos lo llaman el rango de los datos, ¿no? ¿Qué es el recorrido o rango? No es nada más que la diferencia del máximo valor dentro de este conjunto de datos menos el mínimo valor dentro de esa cantidad de datos, ¿no? Entonces veamos, si uno observa estos 30 datos y busca el dato máximo, se va a encontrar que el dato máximo es 169, perdón, 199. Entonces hay un jugador que tiene esa estatura. Luego buscamos el dato más pequeño, en este caso es 151, entonces está por acá.
¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es la sustracción de esos dos valores, ¿no? El valor más alto menos el valor más chico. Entonces acá tengo de 48. Entonces, si hubiésemos no agrupado, tendríamos que construir una tabla de distribución de frecuencias con 48 filas, ¿no? A lo mucho, ¿no? Entonces, vean ahí que es por eso que estos datos se garantizan, ¿no? De que se tiene que construir una tabla de distribución de frecuencias de forma agrupada. Entonces tengo el rango. Y un tercer aspecto o paso que tenemos que tratar también de cuidar. Ya sé que tengo variabilidad de mis datos, tengo ya la cantidad de intervalos, ahora tengo que ver la amplitud, que lo vamos a designar con C, o la longitud de los intervalos de clase, ¿no? Entonces, la amplitud o longitud de los intervalos se calcula con esta expresión, es el rango dividido sobre el número de intervalos, ¿no? Ya, entonces el rango era de 48 dividido entre el número de intervalos que va a ser 5, eso da 9.6, lo redondeamos, da 10. Entonces indica que el ancho de cada intervalo va a ser de 10 centímetros. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos esa forma de descripción. Y entonces vayamos ahora al diseño, ¿no? Que vamos a esquematizar dentro de este aspecto. Vayamos a la otra pizarrita. Y entonces acá, ¿no? Por lo tanto, la longitud del intervalo es igual a 10 centímetros, como indicábamos. Ahora empezamos a construir el primer intervalo empezando en un valor redondo. Ya se sugiere que empecemos en un valor redondo. ¿Qué es un valor redondo? Es un número que termina en 0, ¿no? Entonces, ¿cómo se la escoge? Si el dato más pequeño era 151, entonces el valor redondo dentro de ese dato va a ser el que le antecede, ¿no? 150, ¿no? Tal que el dato más pequeño esté contenido en ella, así la tabla de distribución de frecuencias sería la siguiente, ¿no? Entonces vean, empiezo a definir el abierto, que sería 150, ¿ya? Y le sumo el ancho de clase, que sería 150 más 10, daría 160. Y vean que este primer intervalo de clase va desde el abierto hasta el cerrado. Y no se tienen que solapar, ¿no? Entonces el siguiente intervalo empezará pues en 160 abierto, más 10 será pues 170. Y acá lo cierro el intervalo, ¿no? Es 170 baja, pero es abierto por si acaso, porque acá no va a entrar el valor de 170, más 10 sería 180. Así tengo que ir sumando hasta encontrar o alcanzar el dato más alto. Recuerden que el dato más alto era 199 centímetros. Entonces, vean, este último intervalo contiene al 199. Entonces, vean, ahí están los 5 intervalos de clase que habíamos definido, ¿no? Con mucho cuidado. Y vean que esos 5 intervalos no se solapan. El hecho de no se solapan es que el valor de 160 pertenece al primer reglón, pero no al segundo reglón, porque acá es abierto, ¿no? Y luego hay que ponerse a contar, ¿no? ¿Cuántos jugadores tienen una estatura mayor a 150 y menor o igual a 160 centímetros? Entonces tengo que ir acá a mi conjunto de datos, ¿no? E ir contando cuántos serán pues los jugadores que presentan esa estatura, mayor a 150 y menor o igual a 160 centímetros. Acá dice que son 2. Luego tengo que ir contando cuántos jugadores tienen una estatura mayor a 160, pero menor o igual que 170 centímetros. Acá el estudio me dice que hay 8 jugadores.
En el tercer intervalo, contaré a aquellos jugadores que tienen una estatura mayor a 170, pero menor o igual que 180 centímetros. En este caso dice que hay 11 jugadores. En el cuarto intervalo de clase preguntaré cuántos jugadores tienen una estatura superior a 180 y menor o igual que 190 centímetros. En este caso hay 7, ¿no? 7 jugadores. Y en el último caso preguntaré cuántos jugadores tienen una estatura mayor que 190 centímetros, pero menor o igual que 200 centímetros. Solo hay 2. Si sumamos todas estas valoraciones de las frecuencias absolutas, tiene que coincidir con el tamaño muestral. Si no coincide, les dijimos, ¿no?, que tienen que hacer una revisión de tal forma que la cantidad de datos de la muestra coincida con la suma de las frecuencias absolutas. Una vez que tú has hecho las frecuencias absolutas, puedes calcular sus relativas y las diferentes frecuencias definidas, o bien sus subfrecuencias. Acá, por ejemplo, está la frecuencia acumulada, absoluta, y acá también está la frecuencia relativa, también acumulada. Entonces, en este caso se ha optado por construir 5 intervalos de clase de amplitud de 10 centímetros, empezando de 150 centímetros y terminando en 200 centímetros. Entonces, el cálculo de las frecuencias absolutas es similar al caso anterior, salvo que ahora no se cuentan el número de estaturas que se repiten, sino el número de estaturas que pertenecen a cada intervalo. Por ejemplo, dice, ¿no?, la frecuencia absoluta del intervalo abierto 150 hasta el cerrado 160 es de 2, ya que en la muestra hay 2 personas o 2 jugadores que miden 158 centímetros y la otra mide 154. Entre estos dos datos caerían en este intervalo. Una vez que se calculan las frecuencias absolutas, el cálculo de las demás frecuencias es idéntica al caso para datos no agrupados. Entonces vean, el análisis es un poco mucho más fuerte que el ejemplo o el caso 1.1 o 2.1, ¿no?, dentro de este ejemplo. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado en la construcción de tablas de distribución de frecuencia con intervalos de clase.